en esta mañana queremos primero darles la bienvenida a todas y todos a nuestro museo, a nuestra casa, así que sean cordialmente bienvenidos. En nombre del director Mario Castro les damos, por supuesto, un afectuoso saludo y estamos muy contentos de poder de recibirlos esta mañana acá. Para partir ya con la actividad, queremos dejar las palabras del director de Cuadernos Médicos Sociales, el doctor Yuri Carvajal. Muchas gracias, Desiree, por tus palabras, pero también por habernos acogido, haberse entusiasmado con esta idea de transformar un recinto semirural de la ciudad en un objeto de inquietud ecológica y además hoy día en la presentación de Cuadernos Médicos Sociales en su formato OJS de publicación, que lo voy a contar más tarde. Estamos muy contentos, no solo porque nos acompaña la plana mayor del colegio, el doctor Mesa, también la vicepresidenta del colegio, sino también porque están con nosotros otros colegios, como el Colegio de Química y Farmacéutica, representado por Ana, y también porque creo que hemos juntado algunas de las cabezas más notables, de las canas más notables de nuestra institución, el doctor Yáñez, el doctor Sepúlveda, que es parte del equipo editorial de Cuadernos, y el doctor Montoya, que le hemos pedido que nos acompañe a la testera desde los fines de los años 50, haciendo salud pública en este país. Por lo tanto, es la sangre de Cuadernos Médicos Sociales corre por por su cuerpo. Y el doctor Horacio Riquelme, que refleja también la crisis política de Chile. Él estaba en el exilio, ha venido a Chile, pero él debió hacer su carrera médica y su carrera intelectual en el exilio, siempre vinculado, siempre preocupado por Chile. Y bueno, también la sangre joven, ¿no? Está Cristian con nosotros, presidente del Departamento de Políticas y Salud Pública del colegio. Está Gonzalo Ulloa, que también pertenece a nuestro comité editorial, que es parte de los médicos EDF, los antiguos médicos generales de zona. Él es el presidente de la asociación. Entonces, esta mañana hemos organizado para ustedes una actividad que intenta mostrar Cuadernos Médicos Sociales, pero también intenta reivindicar este lugar, esta quinta normal, este museo, el valor que tienen estas instituciones para el país, y también reivindicar el Día del Libro. Por eso que invitamos a nuestros colegas historiadores a presentar su libro pionero. Hoy día con nosotros nos pareció que también era parte. Y finalmente, para cerrar la actividad, el doctor Mesa, que yo creo, este es mi juicio político, voy a hacer mi juicio político, que la sociedad civil, los colegios profesionales, tenemos un rol muy importante que cumplir. El Cuadernos Médicos Sociales quiere estar en ese rol, quiere estar en el rol de aquellas personas que siguen siendo ciudadanos a pie y que tienen ganas de seguir siendo ciudadanos a pie, porque creemos que como ciudadanos a pie podemos hacer la mejor contribución a la salud del país, a la salud pública del país y al país. Entonces yo quisiera que este acto también se sintiera como ese esfuerzo. Cuando presente el cuaderno voy a desarrollar un poco más, voy a justificar más por qué creo esto, que estamos llamados a tener un rol nosotros y a ser muy activos. Para empezar ya formalmente entonces la actividad, invito a José Yáñez, que él fue miembro del museo, ya está jubilado, pero también es parte entonces de esa sociedad civil, y como tomamos el número dedicado a la Quinta Normal y al museo, invitamos a él a que nos contara la historia y su experiencia de trabajo en este lugar. Buenos días. Cuando varias personas hablan en general,
a repetirse las cosas porque estamos en el mismo, digamos, en la misma onda, con el mismo encanto que estamos aquí. Esta reunión que nos convoca tiene que ver con la presentación, como dijo Yuri, del Cuadernos Médicos Sociales, el primer número del 2002, del 2022, y donde se entregan miradas sobre la Quinta Normal. Pero dice la invitación también que se hace aquí en el museo que tanto ha aportado a la ciencia y a los saberes de la naturaleza, y que, digo yo, a pesar de haber nacido separado de la Quinta y en tiempos distintos, la historia los fundió en una amalgama productiva en sus quehaceres, quizás por ser ambos hijos de un mismo padre. El museo y la Quinta, originalmente concebido por Claudio Pieggi. Además se celebra, creo que en un par de días, el Día del Libro, y nosotros lo celebramos hoy día presentando este texto, Pioneras, mujeres que cambiaron la historia de la ciencia y el conocimiento en Chile. Un reconocimiento para ellas, para las mujeres. Y es por eso que hoy lo que voy a hacer es un poco de historia sobre la Quinta Normal, un poco de historia sobre el Museo de Historia Natural y otro poco sobre una mujer excepcional, doña Grete Mosny, directora de este museo y que aparece en el libro que se va a presentar. Así que vamos con eso, no demoraré más de 20 minutos, espero. Quinta Normal. Usamos la palabra Chuchunco para referirnos a un lugar lejano, en Chuchunco. En realidad significa abundancia de agua, y así era como los indígenas picunches e incas que habían en la zona que llegaron los españoles, llamaban a todo el sector poniente de la capital. Actualmente hoy no podríamos decir que la Quinta está en Chuchunco, porque el MEC nos acerca en pocos minutos hasta ella. Y tampoco podríamos decir que es abundante en agua porque la sequía nos tiene secos. En el Parque Quinta Normal, este Parque Quinta Normal, es un sector tradicional de la ciudad de Santiago en la región metropolitana. Fue inaugurado en el 1841, aunque ustedes lo van a encontrar por allí en el 1842 también, ahí en error. Fue inaugurado por Manuel Bulnes como Centro de Educación e Investigación Botánica y Agrícola en lo que entonces era el predio La Merced, un sector periférico de Santiago perteneciente a la gran chacra de la familia Portales. Tras la muerte de José Portales, en 1835, dueño del terreno ubicado al oeste de la acequia Negrete, que actualmente se llama Avenida Brasil, este terreno fue entregado a sus 16 hijos. En 1839, después de la victoria del Ejército Unido Restaurador en la guerra contra la Confederación Perú-Boliviana, el Estado compró todo este terreno para expandir Santiago. Por recomendación del naturalista francés Claude Pieggi, el predio La Merced, correspondiente a la sección occidental de Llanito Portales, el Estado lo destinó para dotarse a sí mismo de un centro de educación y experimentación agrícola contar con un parque público en la zona poniente de la ciudad, el barrio Yungay, recién construido. Gay diseña la Quinta con un estilo francés, ordenando plantar especies tanto del país como foráneas, y lo bautiza como Quinta Normal de Agricultura, por el nombre que recibían durante la colonia los fondos que debían pagar una quinta parte de las ganancias al gobierno. Y normal por la Escuela Normal Superior de París, no por, como dicen algunos escritos, por nuestra Escuela Normal de Preceptores, y menos por la historia del hombre que tenía 4 hijas enfermas y hasta que al final la quinta le salió normal. Después de ser inaugurada, queda a cargo de la Sociedad Nacional de Agricultura, al principio con 135 hectáreas y se extiende desde las actuales avenidas San Pablo, Matucana, Ecuador, General Velázquez. En 1853 se construye el Jardín Botánico e Invernadero bajo la dirección de Rudolfo Amando Filippi y posteriormente es declarado monumento histórico este invernadero. Hoy está en un lamentable y avanzado estado de deterioro. En 1875 se realiza aquí en la Quinta la Exposición Internacional de Santiago en el
Palacio de la Exposición, este que estamos. Especialmente construido para ese evento y diseñado por el arquitecto francés Paul Latour, en el que participan más de 20 países que exhiben los últimos adelantos científicos y tecnológicos. Terminada la exposición y tras un tira y afloja de Filippi con las autoridades, el edificio fue asignado al Museo Nacional en el año 1876. En el año 1882 es inaugurado en la quinta del Zoológico Nacional de Chile. No cree que está allá en el cerro. No, solo fue trasladado al Parque Metropolitano 40 años después, recién en 1925. En 1885 se inaugura el Partenón para la exposición de la Unión Artística. En el año 1886 se le asignan terrenos a la Escuela de Artes y Oficios, la actual Universidad de Santiago, que comienza a ocupar el sector sur de la quinta. En 1918 inaugurado el Palacio Versalles, que está aquí inmediatamente al lado hacia la Avenida Matucana. Y pasa a ser la sede de la Sociedad Nacional de Agricultura. En los años 20 es inaugurado el pabellón de enología. Hasta los años 30 fue frecuentado este barrio, esta quinta, por la clase alta del vecino barrio Yungay, pero sus residentes empezaron a trasladarse hacia el sector nororiente de la ciudad. En los años 60 se expropia gran parte de la quinta en el suroeste de ella para la construcción de la Villa Portal. En el año 1970, el Servicio Agrícola y Ganadero entrega la administración del parque a la Municipalidad de Santiago, ya que comenzaba a considerarse un parque más de tipo urbano y de esparcimiento, con lo que su valor empieza a radicar en las características paisajísticas y de área verde más que en las de valor científico que tuvo originalmente. En el año 73, luego del golpe de Estado, es ocupado por efectivos del regimiento número 3 Yungay de San Felipe para controlar militarmente las comunas de Quinta Normal y Barrancas, hoy Cerro Navia, Loprado y Pudahuel. Con los años se instalaron en la quinta otros museos. El Museo Ferroviario en el año 1884, el de Ciencia y Tecnología en 1985, en el mismo edificio que antes ocupó el Museo de Bellas Artes del país. El Museo Infantil y el Centro de Extensión de Quinta Normal. Además, desde el 2005 el parque recibió al Museo de Arte Contemporáneo en el Palacio Versalles. En el 2004 se inaugura la estación Quinta Normal del Metro de Santiago, en su entrada principal. Naturalmente aumenta el número de visitantes, dicen los escritos, pero yo creo que aumentó la demografía de la ciudad. En el 2009, el Consejo de Monumentos Nacionales lo declara zona típica, modificando la clasificación de santuario de la naturaleza que tuvo hasta 1976. En el 2010, la comunidad peruana residente comienza a celebrar sus fiestas patrias en este parque. En el 2012 se entregan las obras de remodelación del sector oriente del parque, dirigidas por Teodoro Fernández, donde remoza la laguna, se instalan juegos de agua, se reestructura el paisajismo, el mobiliario urbano, la iluminación, servicio higiénico y pavimento con adoquines. Esto lo vimos cuando se realizó. Desgraciadamente, gran parte de eso ha sido destruido por vándalos. En el 2013 es inaugurado el monumento Mesa Cívica del arquitecto Alejandro Aravena en conmemoración de las víctimas de la dictadura a 40 años del golpe de Estado del 73. Eso está aquí en la parte de atrás de nuestro museo, a 50 metros. La Quinta Normal de Agricultura, hoy llamada Parque Quinta Normal, fue el primer parque público de Chile y de América y fue ubicado por una famosa revista estadounidense como el parque urbano más bello del país y el 18º del mundo. Pese a que su territorio pertenece a la comuna de Quinta Normal, el parque es administrado por la Municipalidad de Santiago desde el año 1969. Uno puede decir la historia del parque mucho más, pero pasemos al museo. La idea de establecer un museo de historia natural se remonta a los albores de la República. En 1813, la Junta Ejecutiva del Senado acordó el establecimiento de un Museo Nacional en la Universidad de San Felipe. 1813, en la Patria Vieja. Posteriormente, en 1822, y solo a 4 años del triunfo
puerto de Maipú se consolida la independencia. Después tenía las heridas del país, el director supremo, Bernardo O'Higgins, impulsa la creación de un museo de historia natural, confiriéndole a Juan José Daución el cargo de director. Sin embargo, el bueno de Juan José no pudo llevar a cabo la misión, y a pesar del interés del Ejecutivo, la iniciativa no prosperó. La fundación del museo tuvo que esperar todavía hasta el 14 de septiembre de 1830, cuando el gobierno de José Tomás Ovalle y su ministro Diego Portales celebró un contrato con don Claudio Gay que, entre otras cosas, obligaba al naturalista a la creación de un gabinete de historia natural, además, obviamente, de su magna obra Historia Física y Política de la República de Chile en 800.000 tomos. Que un país naciente, en medio de miles de dificultades para sobrevivir, se preocupe por algo aparentemente tan alejado de las primeras necesidades como la creación de un museo y la investigación científica, solo revela la visión de los gobernantes de entonces. Cuando Claudio Gay volvió a Francia, le sucedieron en la dirección de este museo varios connotados figuras que uno las conoce por las calles que llevan sus nombres. Francisco García Huidobro, José Antonio Gorbea, Francisco de Borja Solares, Filiberto Germain. En 1851 toma la dirección Rodolfo Amando Filippi y estuvo como 50 años en la dirección de este museo. En esa década, de 1850, con el nombramiento de personal permanente, se pone énfasis en la formación de las colecciones de flora y fauna. Históricamente, los científicos del museo también formaron parte del cuerpo académico de la Universidad de Chile, fundada poco más de una década después del museo, especialmente en la segunda mitad del siglo XIX. La mayor parte de los forjadores de las ciencias naturales estuvieron vinculados al museo y a la universidad de alguna manera, ya sea como colaboradores o formando parte del personal, y sus trabajos constituyen muchas veces obras clásicas en sus respectivas especialidades. Ya hacia 1908, el director Federico Filippi, hijo de don Rudolfo, establecidas las secciones botánicas, mineralogía, entomología y zoología, comienza entonces a editar el primer volumen del Boletín del Museo Nacional de Historia Natural, que aún continúa editándose, contando hasta el momento, hasta 2016 llevábamos 65 volúmenes, deben haber algunos más. En el 1910, a la muerte de Federico Filippi, el museo ya tenía una sólida posición como cuerpo científico vinculado a instituciones similares en Europa mediante intercambio de publicaciones. Posteriormente, a cargo del doctor Eduardo Moore, y debido a problemas económicos, el museo suspende la publicación del boletín. Sin embargo, en el 1928, y a cargo del museo de don Ricardo Latcham, se consigue su reaparición. Recordemos que el terremoto de 1906 destruyó gran parte de este museo. Sin embargo, en el 1927, otro terremoto destruyó el edificio casi completo y el museo pasó un año inactivo, clausurado y destruido. En 1928 fue nombrado director don Ricardo Latcham, quien realizó el increíble trabajo de hacer renacer el museo de la ruina en que había estado sumergido. Finalmente, en el 1929 se dictó la ley donde el museo pasa a depender de una nueva dirección, la Dirección General de Archivos, Bibliotecas y Museos, que se llamó durante muchísimos años DIVAM. En el 2017, con la dictación de una nueva ley que crea el Ministerio de las Culturas, Artes y Patrimonio, el museo pasa a depender de este ministerio. Durante la segunda mitad del siglo XX, el museo continuó el desarrollo bajo la autoridad de Grete Mosby, de la cual vamos a hablar un poco más adelante. Se establecieron mayores relaciones internacionales y una mayor visión hacia el incremento de colecciones, la educación y la investigación. Se edita una biobibliografía que corresponde a los trabajos escritos por hombres y mujeres que en algún momento de su vida integraron el personal de este museo. Ella testimonia, no Grete Mosby, sino la biobibliografía, testimonia parte de la contribución del museo al avance cultural del país y a la producción científica realizada desde su fundación, que ha sido fruto de las investigaciones de sus funcionarios desde don Claudio Gay y hasta ahora.
Se pueden apreciar grandes líneas o campos de investigación que continúan siendo similares hasta hoy. Las líneas de taxonomía y sistemática en botánica, zoología y paleontología, luego biogeografía, ecología, arqueología histórica y precolombina. Además, el museo participa activamente a través de sus curadores en varias comisiones y comités técnicos convocados por las autoridades patrimoniales y otras gubernamentales para aportar con conocimiento y experiencia y habilidades de sus profesiones en esta materia. En los últimos años, la investigación científica en el museo ha generado el desarrollo de nuevas líneas de acción centradas en revitalizar la formación de taxónomos y profundizar las investigaciones en sistemática en conjunto con el uso de técnicas moleculares. El museo ha sido visionario en la creación de instituciones que, si bien en algunos casos no prosperaron, fueron posteriormente reeditadas ante la evidencia de su necesidad. Ejemplo de esto son la primera estación de biología marina en 1911. Posteriormente, la Universidad de Chile generó la Estación de Biología Marina en Montemar. El primer jardín botánico, fundado en 1876. La Escuela de Altos Estudios de Ciencias Naturales en 1921. El Centro Nacional de Museología en 1968. A 192 años de la creación de este museo, continúa siendo una institución que sustenta la base de los estudios sobre biodiversidad natural y cultural de nuestro país. Podríamos también seguir hablando del museo, pero pasemos a Grete Mostler. Llegó a Santiago con 25 años. Ya no era una niña. Desde Austria, en 1939. Y el mismo año comenzó a trabajar entonces en la entonces sección de antropología, de la cual llegó a ser jefa en el año 1943. Es interesante saber que 6 años después de haber llegado a Chile, cuando concluyó la Segunda Guerra Mundial, el gobierno austríaco le envió el título de su primer doctorado, que no había alcanzado a recibir por la guerra, y Austria le ofrece trabajo en la Universidad de Viena. Y ella decide declinar la oferta y prefiere quedarse en Chile, que entonces ya era su nuevo país. Posteriormente, en el año 1964, fue nombrada directora del Museo Nacional de Historia Natural como consecuencia lógica de la destacada trayectoria en la institución, ocupando ese cargo hasta 1982, momento en que se acoge a jubilación, con más de 40 años de servicio. Pero cuando asumió la dirección, Grete mostró todas sus dotes de buena organizadora y no perdió de vista los detalles que hacen la diferencia entre una gestión preocupada y una gestión con visión de futuro. En ese momento debió sacrificar parte de su carrera como arqueóloga para entregarse a la tarea de conducir los destinos del museo más antiguo de Chile y uno de los más importantes del país. De los años 60 al 70 son sus 2 libros más renombrados: Culturas precolombinas de Chile, de la Editorial del Pacífico, y Prehistoria de Chile, de la Editorial Universitaria. Distinguida ella, diplomática, de principios valóricos incansables, de gran ética profesional, de probidad a toda prueba, al igual que su honestidad y veracidad y compromiso, posicionó a esta institución en las más altas instancias científicas y museológicas, no solo a nivel nacional, sino también internacional. Siempre con iniciativas para hacer más atractivas las visitas al público, entre las cuales estaban la vitrina del mes, el noticiario mensual que se entregaba a quienes nos visitaban, la creación del grupo de profesores guías para entregar un mejor servicio a las consultas recibidas y también para guiar en las exhibiciones. Una mujer vanguardista que luego de cada viaje al extranjero donde representaba al país y al museo, llegaba con nuevas ideas para difundir el quehacer cotidiano, estandarizar la conservación de las colecciones y mejorar las exhibiciones existentes. Sin duda su legado y muchas de sus iniciativas han perdurado en el tiempo. Otras han pasado, pero sus frutos aún están presentes. Prueba de ello fue su preocupación por formar personal especializado en el quehacer museal, creando en el año, como dije anteriormente, 1968, el Centro Nacional de Museología, primer centro docente de esa naturaleza en el mundo, el cual terminó sus actividades en 1976. Su preocupación por los jóvenes y la educación no formal marcó una línea de trabajo para ella y para esta institución, creando un espacio donde los jóvenes de enseñanza media y básica podían acercarse al conocimiento y a las disciplinas científicas en forma entretenida,
naciendo de este modo en 1967 las Juventudes Científicas de Chile, cuyo producto eran las Ferias Científicas Nacionales Juveniles. También ella impulsó al año siguiente la Biblioteca Científica Juvenil. La creación en el Museo de las Juventudes Científicas de Chile permitió a los jóvenes exponer sus trabajos y compartir experiencias con sus pares y ha perdurado en el tiempo hasta el día de hoy. Tenemos, supongo yo, feria científica este año. Bueno, se suspendió por pandemia un par de años. En 1977, como presidenta del Comité Chileno de Museos, organizó en el Museo Nacional las primeras jornadas museológicas chilenas con apoyo del PNUD, del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, y de la DIVAM, en las cuales se reunieron por primera vez los trabajadores de los distintos museos del país, tanto estatales como privados, a conversar, a debatir. Ahí, doña Grete habló claro, comillas: cualquier institución que aspira a ser útil y eficaz debe contar con personal preparado para los fines y propósitos de esa institución. Eso lo saben los dueños de las industrias, de negocios y todas las personas para las cuales el producto de su actividad significa su supervivencia. Los únicos que no lo saben son los dueños de los museos. Cierre de comillas. Como directora, la doctora Mosny encabezó la transición hacia la modernidad del museo, especialmente en aspectos como la integración con la comunidad, el fortalecimiento de la investigación y la creación de nuevos programas. Montó exposiciones para ciegos, habilitó salas didácticas para enseñar las riquezas naturales del país, el cobre, el carbón, el petróleo, la pesca. Recogió en el extranjero la idea de las maletas científicas, con las cuales el museo viajaba por el país difundiendo el conocimiento en forma portátil. Su idea de lo que era un museo moderno se nutrió de, naturalmente, su destacada participación en las organizaciones internacionales, especialmente ICOM, que es el Consejo Internacional de Museos, a donde viajaba como representante de los museos chilenos. Ella escribió alguna vez, comillas: ya ha sido superada la época de las salas atestadas con vitrinas llenas hasta el tope con objetos que por su superabundancia no permiten distinguirlos. El museo moderno trata de crear ambientes de descanso y paz que faciliten la concentración del visitante en pocos objetos. Cierre de comillas. Había que disponer de buenos guías que explicaran a los visitantes el contenido de las vitrinas. Había que contar con científicos y artistas decoradores que presentaran los objetos del museo con contenido, gracia y belleza. Comillas de nuevo, dice Grete: el resultado debe ser la visión del objeto real en su relación con otros o con el hombre, pues no existe ningún objeto y ningún ser aislado en otro mundo. Todos son integrados en unidades mayores y pueden ser comprendidos solamente en ese sentido. Cierre de comillas. Como les dije antes, en el año 80, con ocasión del 150 años del museo, la Casa de Moneda acuñó 3 medallas conmemorativas. La Dirección General de Correo y Telégrafo editó estampillas conmemorativas. La Puya Chilena de Beneficencia, incluyó escenas alusivas al museo en sus boletos. Además, como dije antes, se editó la biobibliografía. Y finalmente, en ese año, se comenzó la remodelación de la exhibición Biogeografía de Chile en las 16 salas que constituyen el primer piso del museo y que se inauguró en el año 81, y que es lo que ustedes tienen alrededor de este hall central. Como les dije al principio, la doctora Mosny se acogió a jubilación en el año 82, siendo quizás la última de las grandes personalidades que dirigieron esta institución. Viene en el libro destacada también como una de las personalidades femeninas que han llevado adelante la ciencia en Chile. Puedo seguir hablando de la Grete Mosny mucho más, me tocó trabajar con ella muchísimos años, pero no voy a seguir abusando de vuestra gentileza y paciencia. Gracias por escucharme. Bueno, usted nos ha dejado súper arriba, a mí por lo menos me dejó súper arriba con su historia y con la valoración de la doctora Mosny. Así que, sin más preámbulo, yo le quisiera pedir a Verónica Uñuaga y a Sebastián Reyes, que han sido tan gentiles,
estar hoy día con este libro que este año se ha publicado y que nos van a contar un poco aspectos de su contenido. Muchas gracias. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Con Stefan nos sentimos muy honrados. Gracias a las autoridades del museo que nos acogen en este lugar tan importante. Para nosotros como historiadores es muy relevante estar aquí por la importancia del museo y porque también simbólicamente nos interesa mucho y nos conmueve estar aquí, ya que fue el lugar que dirigió durante muchos años Grete Mosny, que es una de las mujeres homenajeadas en nuestro libro. También agradezco a las autoridades del Colegio Médico y de la revista Cuadernos Médicos Sociales por la invitación. Nosotros acabamos de publicar este libro Pioneras, apareció a comienzos de año y ya ha empezado hace un par de semanas a distribuirse en las bibliotecas públicas del país. Este libro lo buscamos aquí relevar la importancia de distintas mujeres científicas y la verdad es que estas, más que por ser mujeres, ellas fueron investigadoras que transformaron la historia de la ciencia en Chile, es decir, la relevancia de ellas no está en ser mujeres investigadoras, sino en ser investigadoras. Y ellas vienen de distintas disciplinas. En esta presentación nos vamos a detener brevemente en algunas, que son las más relevantes para esta instancia. Y yo voy a comenzar una breve presentación aludiendo a los contextos históricos generales en el cual se enmarcó esta producción de conocimiento por parte de estas mujeres y Stefan va a referirse a algunas de estas mujeres, entre ellas Grete Mosny. Aquí hay una primera lámina con la que intento dar cuenta de un problema que es muy amplio, así que no lo voy a poder, no se lo voy a poder presentar en un minuto, que tiene que ver con la compleja inserción de la mujer en el mundo del conocimiento, ya que estamos en una cultura occidental que le costó reconocer a la mujer como sujeto racional. Y ahí hay una serie de citas de distintos periodos de la historia, desde Aristóteles hasta Kant, donde intento dar cuenta de la construcción del sujeto femenino como sujeto emocional versus el hombre como sujeto racional. Aristóteles decía que las mujeres somos hombres imperfectos, etcétera, etcétera. Kant señalaba el hombre a la razón y las mujeres al corazón. Hay una cita de un libro muy importante de Fray Luis de León, que si bien fue escrito a fines del siglo XVI, siguió circulando durante al menos las primeras 5 décadas del siglo XX y se recomendaba como el regalo perfecto para la novia, para la mujer que se iba a casar. Porque era un libro de pequeños consejos que él escribió, imagínense, a fines del siglo XVI, pero que seguía siendo importante en el siglo XIX y XX, pequeños consejos que él escribió a una sobrina que se casaba y donde ahí señalaba, por ejemplo, que Dios les limitó el entender a las mujeres y por consiguiente les pasó las palabras y las razones, es decir, un intelecto limitado. Entonces, estas fueron las barreras culturales, que en muchas ocasiones las barreras culturales son más importantes que las barreras normativas, las barreras jurídicas que impidieron el avance femenino en el mundo del conocimiento. Y luego en Chile, aquí hay dos pequeños ejemplos en esta y en la próxima diapositiva, sobre la oposición entre saber y feminidad. Allí hay una cita de Eloísa Díaz, que es bien fuerte y es bien elocuente. Ella señalaba que en su época la sociedad estimaba que los estudios varonilizaban a las mujeres, es decir, las masculinizaban. Y por lo tanto, ella señala, no he perdido instruyéndome y no he rebajado mi dignidad de mujer, ni torcido el carácter de mi sexo. No, la instrucción, como muchos pretenden, no es la perdición de la mujer, es su salvación.
que ella tuviera que reivindicar esto a comienzos del siglo XX nos señala mucho de los prejuicios en relación a la instrucción femenina que fuera que fuera más allá de su conocimiento en ciertos aspectos permitidos para el acceso femenino al conocimiento. Y aquí hay una referencia que me parece muy interesante, que es del año 1949. El año 1949 las mujeres obtuvimos el derecho a voto en las elecciones presidenciales. Es ayer en términos de historia, ayer. Y resulta que en ese mismo año, donde ya existía una importante matrícula femenina en la universidad, aparecen estas publicaciones de revista Eva, que era una suerte de revista Paula de la época, que tenía amplia circulación, y estos son números especiales sobre la mujer universitaria, en realidad la joven universitaria. Y allí se reproducen una serie de estereotipos que hablan de justamente la masculinización de la mujer intelectual y del paso de las mujeres encantadoras a las mujeres pedantes. Se señala, siempre se habla de que la profesional pierde su feminidad, se pone dura, insensible y masculinizada. Pero ¿no les ha tocado a usted caer en manos de una dentista toda dulzura y suavidad, que sufre más que usted cuando le hace alguna extracción? Es decir, está una vez más intentando contrarrestar los prejuicios de la época, pero al hacerlo da cuenta justamente de los prejuicios de la época, instalando una vez más a la mujer en el mundo de la sensibilidad. Y ahí hay una serie de imágenes que, bueno, tenemos que avanzar en la presentación, pero por ejemplo, en la imagen de abajo aparece una farmacéutica que se señala al pie de foto, aprovechan la ausencia del profesor para ¿qué? Hacer venenos o maquillaje. ¿Ya? Es decir, ellas utilizan el saber para una vez más caer otra vez en la coquetería, en los estereotipos femeninos vinculados a la belleza, etcétera, etcétera. Y el veneno, ¿cierto? La vinculación entre el conocimiento femenino y la idea de la bruja, ¿cierto? La idea de la hechicera, es decir, el uso del saber por las mujeres para ocasionar el mal. 1949. Ayer. Muchas gracias por la invitación. Me sumo a los agradecimientos de Verónica, particularmente porque el libro Pioneras busca dialogar con comunidades más amplias que son los historiadores, que es lo que suelen hacer los historiadores, y también estimular el debate y la investigación sobre la mujer en ciencia. Así que esperamos que la lectura del libro por parte de ustedes también contribuya a ampliar ese campo de investigación. Como mencionó Verónica, para esta presentación vamos a hacer énfasis en algunos casos de mujeres, porque son muchas y tenemos poco tiempo. Y escogimos a Eloísa Díaz, Ernestina Pérez, las dos primeras médicas en Chile, Grisel Hinojosa, la primera farmacéutica, y Grete Mosby. Nuestra intención aquí no es hacer una recopilación de sus acciones en el ámbito científico, cosa que se hace en el libro y podrán apreciarlo ahí, sino más bien plantear algunas problemáticas que surgen de la práctica científica de esta mujer, algunas problemáticas que son relevantes para la historia y la ciencia. Y en primer lugar, en relación con lo dicho con Verónica, conviene llamar la atención sobre la producción de conocimiento científico, y en este caso voy a tomar el caso de Eloísa Díaz y Ernestina Pérez. Como ya habrán podido darse cuenta, la producción de conocimiento podría ser visto como una pedantería por parte de las mujeres, y por ende era bastante difícil poder encontrar producción de conocimiento científico ya más institucionalizado a fines del siglo XIX, que es el periodo donde se concentra, y principio del siglo XX, donde se concentra la actividad de Eloísa Díaz y Ernestina Pérez. Bueno, a fines del siglo XIX, como lo han estudiado algunas autoras, como Verónica Ramírez, pueden apreciarse como de forma paulatina y de mano con la formación universitaria, las mujeres se van insertando directamente en las dinámicas de la ciencia institucionalizada. Esto se puede ver a partir de tres ámbitos específicos. La primera, la escritura de artículos científicos en revistas especializadas. La segunda, la realización de conferencias nacionales e internacionales. Y la tercera, directamente el ejercicio profesional.
Tanto Eloísa Díaz como Ernestina Pérez escribieron textos de carácter científico publicados en revistas tan importantes como lo fueron los Anales de la Universidad de Chile y la Revista América de Chile, que tuvieron gran relevancia en el debate científico de fines del siglo XIX y principios del siglo XX. También pueden contarse la realización de memorias de grado, las que también sugirieron o siguieron discusiones actualizadas para la época y utilizaron el método científico para su elaboración. A través de estos textos se fue configurando un nuevo corpus de conocimiento, aún incipiente e incompleto, relativo a las patologías y anatomía de las mujeres, áreas poco estudiadas en el Chile de comienzos del siglo XX. Esto implicó que ambas investigadoras tomaron y construyeron a la mujer como un sujeto y un objeto de conocimiento en un campo científico en donde los estudios y el ejercicio profesional estaban monopolizados por los hombres. Existen algunos ejemplos que quisiera destacar. La memoria de grado de Eloísa Díaz, que estudió la pubertad, patologías y fisonomía específica de las mujeres chilenas. A través de un análisis integrativo, Eloísa Díaz intentó explicar cómo los climas, características geográficas y potenciales alimentarios del territorio chileno influían en la aparición de la menstruación. Este tipo de análisis se refuerza cuando se refiere a la fisonomía de la mujer chilena, relacionando el desarrollo físico de las mujeres con la situación social en la que se encontraba. Ernestina Pérez, por su parte, desarrolló fuertemente áreas como la ginecología. Uno de sus primeros trabajos, publicado tempranamente en 1885 en la Revista Médica de Chile, se tituló Útero bicornio. Este desarrollo del área de ginecología alcanza un punto culmine en Ernestina Pérez cuando publica su libro Lecciones de Ginecología en 1910 en Berlín. El prólogo del libro, destacado por el ginecólogo de la familia real prusiana, menciona, y aquí cito directamente, que el libro era un precioso auxiliar en el perfeccionamiento de la ginecología y un buen compendio para los estudiantes de habla hispana. Cierra comillas. Este interés por la ginecología se ve refrendado por el hecho de que Ernestina Pérez se dedicó preferentemente en su clínica privada a la atención de enfermedades femeninas. Y esto da a entender, a mi juicio, que la salud de su género fue una de sus prioridades. Asimismo, vale mencionar que en la década de 1890, la misma Ernestina Pérez fue parte del equipo médico que certificaba la instrucción de todas las aspirantes a matronas formadas en la Casa de Maternidad de Santiago. Con esto quiero decir que hay una ampliación en el área de estudio realizada por mujeres y dirigido hacia mujeres. Un segundo punto que nos interesa destacar, y aquí hay una breve diapositiva en relación a la importancia que tuvo la ciencia y la investigación en la emancipación femenina, es decir, para prácticamente todas las mujeres que investigamos en el libro Pionera, la investigación fue un camino para tener independencia y poder seguir los caminos propios por parte de estas mujeres. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista jurídico existió durante mucho tiempo la subordinación legal de la mujer casada, es decir, la mujer casada era entendida como incapaz relativa y por lo tanto muchos de sus actos no tenían valor jurídico. Existía la potestad marital sobre la persona y los bienes de la esposa, ¿ya? Por lo tanto, antes de que se empezaran a discutir la decisión de derechos políticos por las mujeres, que las mujeres pudieran votar en elecciones municipales y después presidenciales, existía la pregunta de fondo: ¿qué tanta independencia podremos tener nosotras? Se preguntaba, por ejemplo, Iris, la escritora Iris Inés Echeverría, a comienzos en las primeras décadas del siglo XX. ¿Qué independencia vamos a tener nosotras para votar por el candidato, diputado, senador, presidente que nosotras queramos si finalmente dependemos económicamente de nuestros maridos? Ahí hay una coerción económica que puede coartar nuestra libertad. Por lo tanto, se comenzaron a hacer reformas al Código Civil, cuestiones que se siguen discutiendo hasta el día de hoy. Por ejemplo, hasta hace solo 30 años, en 1989, ahí recién se acabó el deber de la obediencia personal al marido por parte de la esposa. Una vez más,
el punto de vista histórico. Y, por ejemplo, en enero, si ustedes googlean, se dio justamente una sesión en el Senado que no se pudo concluir con la votación, faltó tiempo, en la que se estaba discutiendo una vez más un nuevo régimen matrimonial que reemplaza la sociedad conyugal, que todavía tiene restricciones en relación a la administración de bienes por parte de las mujeres. Por tanto, aquí hay una serie de elementos importantes, culturales, históricos, que han dificultado el acceso de las mujeres al mundo del conocimiento. Como les dije, la independencia, la poca independencia económica, por otro lado, lo que vimos en las imágenes anteriores, la dificultad acceder a los espacios de educación y la seguridad en el propio conocimiento. Por ejemplo, en el decreto Munátegui de 1877, que es el que permite a las mujeres rendir exámenes para acceder a la Universidad de Chile, la única que existía en ese entonces, fue muy difícil que ese decreto Munátegui tuviera una incidencia concreta en el corto tiempo. ¿Por qué? Porque no había un plan de estudios para las mujeres similar al plan de estudios que tenían los hombres en esa época. Y las pocas mujeres, como estas primeras pioneras que lograron acceder a la universidad, que lograron educarse, fue porque eran las mujeres más destacadas de su colegio de niñas que les abrían cupos especiales en los liceos de hombres para así en los últimos cursos ellas poder recibir la misma educación que los varones. Por lo tanto, estos son los contextos en los cuales se insertan estas mujeres y Stefan va a continuar con ello. Bueno, como Verónica lo planteó recién, abre una problemática de pensar no solo al científico como científico, sino al científico como sujeto social, ¿no? Que esa es la segunda problemática que se abre, una de las problemáticas que intenta abordar Pioneras. Y en general, a veces pasa que se tiende a estudiar a la ciencia como una actividad abstraída de la vida social, dado que a veces la utilización de sofisticada metodologías e instrumentos para alcanzar la verdad o un conocimiento fiable entrega un manto difícil de descubrir. Sin embargo, en los últimos 30 años, la historia de la ciencia ha estudiado a la actividad científica como otra actividad social, sin adicionarla. Por ejemplo, estrategias de financiamiento, relación de la ciencia con el poder político y, por supuesto, la propia situación de quienes ejercen la ciencia. Stephen Shapin y Simon Schaffer, por ejemplo, muestran cómo los filósofos naturales, que vendrían siendo como los precursores de los científicos, eran hombres pertenecientes a la nobleza y parte de su autoría epistémica estaba dada precisamente por esa condición. A la inversa, los técnicos empleados en los laboratorios del siglo XVII en su condición de asalariados rara vez aparecían siquiera mencionados en los apuntes o trabajos publicados por esta élite científica. Este tipo de reflexiones nos muestra que las condiciones sociales, y en este caso también debemos agregar de género, son factores que deben ser considerados para estudiar la historia de la ciencia. Y como Verónica ya lo puso, el caso de Griselda Hinojosa es muy ilustrativo al respecto. Desde temprano, Griselda Hinojosa se mostró preocupada por su situación social, cuestionó fuertemente la compulsión del matrimonio y escogió, en sus palabras, el camino de la ciencia, el camino de la realización personal a través de la ciencia para serle útil a su familia. Estas reflexiones de Griselda Hinojosa no se limitaron a aspectos puramente familiares o individuales. En sus escritos personales, ella también se refirió a temáticas vinculadas con la cuestión social, el rol de la Iglesia y la liberación femenina a través del pensamiento y una ética asociada al ejercicio científico. Un elemento que permite visualizar el vínculo entre el ejercicio científico y la situación social de Griselda Hinojosa, a mi juicio, fue su trabajo como farmacéutica química en la botica. Cuando Griselda Hinojosa decidió establecer su propia botica, algo poco común a comienzos del siglo XX en Chile, debió desarrollar habilidades administrativas para levantar y sostener su propio negocio, combinándolas con un saber científico que permitiera preparar medicamentos u otros encargos. Aquí no solo se trataba de elaborar y vender medicamentos, sino también de conocer en profundidad su composición y juzgar su beneficio para la salud de las personas siguiendo estándares éticos y profesionales.
Este último punto es muy importante porque hacia comienzos del siglo XX uno de los problemas de la salud pública en Chile era la dificultad para regular las actividades de los boticarios informales y la venta de dudosos medicamentos que se publicitaban como panaceas. Quienes han tenido la oportunidad de revisar la prensa del siglo XX encuentran muchísimas publicidades de estos medicamentos que realmente parecían curarlo todo. Entonces eso era algo muy difícil de regular en esa época. Por supuesto, en esta historia cabe destacar el reconocimiento público de la experticia que poseía Griselda Hinojosa, cuestión que le dio credibilidad en la esfera pública, sobre todo en ese contexto en donde se estaba configurando un mercado farmacéutico difícil de regular. En este sentido, creo que aparece esto. En este sentido, como se aprecia en la imagen de la presentación, está la imagen de la consulta, la publicidad que aparecía en la consulta de Agustina Pérez, que la pueden encontrar en un almanaque, el almanaque es exact de 1907. Este reconocimiento de la experticia era clave para que los negocios particulares de estas mujeres científicas prosperaran. Es así como se puede considerar la formación científica de Griselda Hinojosa como un factor relevante para ascender o al menos mantener su posición social, y sobre todo eso le significó un mecanismo de emancipación socioeconómica. Este hecho cobra una relevancia si consideramos que para cimentar las transformaciones sociales que mejoraran la situación de las mujeres es necesario potenciar su independencia económica a través de actividades profesionales. La farmacia y la medicina como disciplina práctica científica actuaron como palancas en este proceso. Ahora, y para terminar la última problematización de el tercer eje problemático que quisimos abordar acá, quiero abordar la idea de la institucionalización de las ciencias y definiciones disciplinares durante el siglo XX. A mi juicio, es necesario profundizar las formas específicas en las que las disciplinas científicas se fueron separando durante este siglo, particularmente en lo referido a las ciencias sociales. En términos historiográficos, esta temática no ha sido abordada sistemáticamente y aún persiste un vacío que debe ser llenado con nuevos estudios y enfoques. En el caso de pioneras, las biografías permiten entrever cómo algunas mujeres fueron claves en la especialización, separación e institucionalización de las ciencias, así como en los mecanismos que operaron en este proceso. En particular, creo que el caso de Greta Moseley es relevante para las áreas de arqueología, antropología y museología. El trabajo de Greta Moseley sobre asentamientos prehispánicos representó un gran avance en la investigación en torno a la arqueología y antropología a nivel nacional. Son muchísimos los trabajos que hizo, y su despliegue en terreno, que abarcó desde Arica hasta Tierra del Fuego, permitió construir una base empírica que posteriormente fue traspasada mediante cátedras universitarias durante la década de 1950. Es de esta forma que su aporte fue crucial en la formación de quienes, a la larga, serían otros precursores de tales disciplinas como Lautaro Núñez y Mario Orellana. Aquí se cumplen dos criterios de la institucionalización y especialización disciplinar, a saber, la generación de conocimiento nuevo mediante investigación sistemática y, por otro lado, su estabilización y transmisión a través de programas y cátedras de formación universitaria. En el caso de la museología, se puede apreciar cómo Greta Moseley propició el trabajo en red de los museos chilenos. Ya lo mencionaron antes, pero Greta Moseley fue una de las impulsoras de la Asociación de Museos Chilenos, una iniciativa que surgió en 1959 y que agrupó a los museos chilenos, lo que 6 años más tarde se transformaría en el Comité de Museos Chilenos. Luego, en su calidad de presidenta del Comité de Museos Chilenos, promovió las primeras jornadas museológicas en 1977. Dicha instancia reunió a los trabajadores de diferentes museos del país para intercambiar ideas sobre el futuro de los museos y la museología nacional. Esto fue particularmente importante en un contexto de crisis de las ciencias sociales y en los propios museos, dado el contexto de represión y persecución durante la dictadura. Me parece que esta generación de vínculos entre instituciones nacionales pudo haber ayudado a generar experiencias comunes para organizar y proyectar un sistema de conocimiento museológico en Chile. Por otro lado, en una línea similar ocurrió con la arqueología y la antropología, Greta Moseley también ayudó a la creación de enseñanza especializada. Como ya se mencionó, en 1968 organizó el Centro Nacional de Museología, una institución encargada de formar a los trabajadores profesionales de los museos a lo largo de Chile. Este nuevo órgano, fue el primer centro de formación sistemática en la museología en el país y fue en esa época pionero en América Latina. Y un último elemento que quiero destacar es la creación y edición de plataformas que permitirán la divulgación del contenido
e investigación de los museos, tal como el Boletín de Museos Chilenos, que también sirvió para crear instancias de colaboración entre estas mismas instituciones. Como lo ha señalado James Secord, la comunicación de la ciencia es muy relevante en el proceso de generación y apropiación del conocimiento, por lo que estos esfuerzos por visibilizar las labores de los museos deben ser estudiados con más detalles en el futuro. Ya, y ahora terminamos con una última imagen, que es una pregunta: ¿cuánto hemos avanzado? Ahí aparece una foto de Eloísa Díaz con sus colegas en 1910 y luego abajo de Justicia Espada Acuña con sus compañeros al ingresar a ingeniería. Uno de sus compañeros fue el presidente Alessandri en 1913, y luego una foto polémica que fue una sesión del CRUCH de los rectores del CRUCH en el año 2018, donde se fotografían en la Casa de Bello y son solo hombres, ¿no? Entonces allí hay un cuestionamiento de las universidades. Son uno de los lugares donde más se produce el conocimiento y son espacios que están todavía mayoritariamente regidos por hombres. Entonces esa es una pregunta con la que queríamos concluir para relevar la importancia de estas mujeres y en particular a Grete Mosny y ver la inserción femenina en el conocimiento, no necesariamente como un avance lineal, sino que también como una historia que tiene avances y retrocesos. Recordemos incluso las palabras de Simone de Beauvoir, que señaló que basta una crisis política, económica o religiosa para que los derechos adquiridos por las mujeres vuelvan a ser cuestionados. Solamente voy a terminar con una referencia un poco polémica. Ustedes recuerdan las frases desafortunadas de un candidato a diputado que incluso fue electo, que cuestionó los derechos femeninos porque supuestamente no estábamos bien preparadas para ejercerlo, y ese candidato finalmente fue electo. Si estamos cuestionando los derechos políticos de las mujeres en el año 2021, se trata de un tema que debemos seguir teniendo presente, y por eso es una invitación a una reflexión vigente que hemos querido realizar con Stefan a través del libro Pioneras, y les agradecemos mucho el espacio que nos han dado para presentárselo a ustedes. Al contrario, les agradecemos a ustedes, nos pone como muy contentos de hacer lo que hacemos. Esta revista se llama Cuadernos Médicos Sociales porque siempre ha buscado ser un diálogo entre la medicina, esa cosa que parece tan metida en las instituciones, en los espacios clínicos, y las ciencias sociales que parecen estar excluidas, que parece que no hay sociología del espacio clínico, y sin embargo hemos querido conectarlas y mostrar que los espacios donde se practica la medicina son espacios llenos de historicidad, llenos de sociología, con detalles de pronto casi mágicos. Nuestra revista ha entrado en OJS. Este es el número que lo presentamos. Hay que clicar en donde está el número actual, arriba en el banner, y vamos a entrar, ¿cierto?, al número actual, que lo vamos a contrastar con que es una réplica de los números de 1959. Entonces, al dar este paso, entramos no solo en una publicación que tiene un estándar, el estándar como actual de publicación científica, sino que vamos a avanzar por lo menos en tres cosas. Primero, que vamos a hacer todo el proceso editorial a través de OJS, es decir, que los autores van a mandar sus artículos a través de OJS, que los revisores los van a revisar, que los van a modificar y que los vamos a publicar a través de OJS. Con eso vamos a lograr un segundo desarrollo, que es que vamos a poder publicar en tiempo continuo, no esperar el próximo número, ¿no?, sino que si el artículo es relevante, que ha sido una crítica, por lo menos yo he publicado en la Revista Médica de Chile un año después de haber mandado el artículo. Entonces, un año después ya
han pasado mucha agua, ha corrido bajo el puente. Entonces vamos a publicar en tiempo continuo y a mí me encantaría que una alta cantidad de nuestras publicaciones sea en un periodo breve. Eso significa que vamos a hacer una revista de actualidad y que los autores van a poder saber, gracias también al sistema JS, que es la tercera dimensión, ellos van a poder saber en dónde está su artículo, van a poder saber en qué manos de qué, no en manos de qué, pero sí que está en manos de revisores. Nosotros fijamos 14 días para los revisores y al día siguiente, que los revisores, que son gratuitos, pero igual les vamos a joder la vida diciéndole estás en deuda con nosotros. Entonces va a ser muy fácil para el autor saber en qué parte del proceso editorial está y no va a tener esas arbitrariedades que yo me he topado en muchas, que no sé, en Brasil, un año también, en Cadernos de Salud Pública, un año por una publicación, no sé por qué, si nunca me pidieron una remodificación, sino que lo tuvieron un año en la cola. Entonces estamos muy contentos de que Cuadernos Médicos Sociales haya dado ese salto. Vamos a seguir en papel, porque somos unos tercos del papel. Además, cuando tú guardas el papel, estás fijando carbono. Así que también es un aporte notable el tener grandes bibliotecas para fijar carbono. Y yo quisiera, en este momento en que damos este paso, invocar dos presencias. Una, que es la de la Adriana Hoffman, y quiero invocar a la Adriana Hoffman porque ella recientemente ha partido, porque su padre publicó con nosotros al inicio, el doctor Francisco Hoffman, de Cuadernos Médicos Sociales, también en esta búsqueda, medicina antropológica se llamaba en esa época, de una búsqueda de conectarnos con las otras dimensiones de la medicina, pero también porque Adriana es de la vanguardia, es de la mayor vanguardia, creo yo, intelectual de Chile. Ella fue parte del giro verde, del giro vegetal, que recién hoy día estamos mirando a los vegetales, sabiendo si es que, mientras discuten, es increíble, porque están discutiendo si es que los animales son sintientes. Bueno, estamos discutiendo algo mucho más básico, si es que los vegetales son pensantes, ¿no? Eso es hoy día el Stefano Mancuso. Se acaba de publicar también un libro sobre la percepción de los vegetales, y Adriana vio que los vegetales son un camino muy crucial. Nosotros en esa línea, gracias al esfuerzo de Mirta y de la presencia de los colegas químicos farmacéuticos en Cuadernos Médicos Sociales, es que abrimos esta sección Cuadernos Botánicos Sociales, planteando que también los vegetales, así como queremos que la medicina se historice y sociologice, también los vegetales tienen que historizarse, sociologizarse y politizarse. Y Adriana Hoffman fue una vanguardia en eso. Por su práctica, ella escribió un muy valioso y vigente libro con el chino Lastra sobre las propiedades terapéuticas de los vegetales, que es un libro que está siempre en el bolsillo de la gente. Pero además ella planteó una cosa que me parece a mí crucial. Ella mostró que los vegetales podían derrotar a la economía. Hoy día estamos acosados por la economía, estamos contra la pared por la economía y parece que no existe ningún otro camino que la economía. Y cuando se estaban acumulando chips en el puerto de Angelmó para llevarse el bosque nativo, para fabricar papel, ella fue capaz de levantar todo ese movimiento de defensa del bosque chileno. Hay un tremendo libro, La tragedia del bosque chileno. Y luego ella fue capaz también de luchar por un Coyhaique sin represas y mostrar que había algo más valioso que la economía y que los vegetales no son recursos, los vegetales son vida. Yo acabo de leer una tesis doctoral tremenda de Dusan Kasik, un sociólogo macedonio pero exiliado en Francia, sobre la importancia de reflexionar sobre una vida vegetal que, como dice Latour, el engendramiento de lo vegetal, pero también de los ciclos que no son productivos. La única manera de romper
con esta cosa de los fisiócratas, lamentablemente ahí estamos metidos nosotros porque Kirchner era médico, de la fisiocracia. Para él el problema se origina con la fisiocracia, que da origen a la producción, y que todo es producción y que todo es recurso. Eso es de alrededor de 1700 y tanto, y el camino para ir hacia otro lugar es reconocer el mundo vegetal y el mundo agrícola. Lo que hace Dusan Cacique es una etnografía de distintos trabajos en agricultura en Francia actual y mostrar cómo esos campesinos no producen, sino que establecen relaciones afectivas, relaciones intelectuales con distintas plantas, con tomates, con frutillas, con coliflores, con repollos, con plantas silvestres. Y la otra presencia que quisiera invocar es de un colega, como dice Exupéry, que está enfermo, por eso quiero reivindicarlo hoy, que es el doctor Enrique Barilari. Enrique está en este momento aquejado de una enfermedad que lo ha acompañado durante los últimos 20 años y que está en condiciones duras, y yo quisiera desde aquí también que nosotros pusiéramos una nota de fuerza para él, porque Enrique representa los saluristas comunes y corrientes. Me recuerdo cuando yo llegué a Cuadernos Médicos Sociales, estaba en una discusión de si publicábamos la biografía de Ricardo Kane o no, si Ricardo Kane era un saludista excepcional o era un saludista común y corriente, para decidir si se publicaba o no se publicaba. Entonces yo dije, si tiene algún sentido que yo sea el editor de Cuadernos Médicos Sociales, es publicar la biografía de Ricardo Kane. Y porque Ricardo Kane fue un saludista común y corriente, pero sin embargo ayudó muchísimo, fue muy importante para este país. La cooperación alemana no habría sido posible sin Ricardo. Y entonces quizá la salud pública está hecha de saludistas comunes y corrientes. Los saludistas excepcionales, tenemos la suerte de tener aquí a uno de ellos, a Carlos Montoya, pero son pocos. La mayoría somos comunes y corrientes, y también tenemos que recordarlo, darle nuestra fuerza, darle nuestro empeño a Enrique para que pueda salir adelante en las mejores condiciones en estos momentos difíciles. Sin más que eso, les quiero pedir que visiten nuestro sitio, que nos acompañen, que se animen a publicar, que vamos a estar muy pendientes de publicar en tiempo real lo más rápido posible. Y luego de eso, quiero dejar con nosotros a Patricio Mesa, que es nuestro presidente de colegio, que ha tenido la gentileza de acompañarnos en este sábado acá. Y luego de eso vamos a tener un momento de pequeña asamblea o trabajo de comisiones alrededor de algunos pequeños agasajos y un poquito de espumante, y yo creo que eso va a ser lo más provechoso de esta jornada que ha tenido tanto nivel. Así que, doctor Mesa, muchas gracias por acompañarnos y bienvenido. Buenas tardes a todas y a todos. La verdad que para mí es un privilegio y una alegría en realidad que el doctor Yuri Carvajal nos invitara como mesa directiva nacional, y en representación de ella estamos con nuestra vicepresidenta, hablando de mujeres que tienen liderazgo, la doctora Inés Guerrero, en representación de toda la mesa directiva nacional. Uno de los nuestros está de turno, por eso no pudo venir, y los otros dos representantes, en honor a la descentralización, uno está en Hualqui, donde vive, y otra colega también está en Ovalle. Así que muchas gracias, la verdad para mí es un motivo de alegría estar acá, por varios motivos. Primero, porque para el Colegio Médico los Cuadernos Médicos Sociales son un orgullo, a través de los cuales nosotros creemos que nuestro colegio y la ciencia está a disposición del resto de la comunidad. El otro día, cuando estaba en el extremo de la película El Padeciente en nuestro colegio médico, Héctor Noguera decía que estaba feliz que en ese momento el arte se ponía a disposición de la ciencia. Y nosotros creemos que nuestros Cuadernos Médicos Sociales son una instancia a través de la cual nuestro colegio médico y la ciencia, la salud pública, se ponen a disposición de la comunidad.
Para nosotros eso es tremendamente fundamental y queremos que esos vínculos con la comunidad los podamos estrechar, y con esta nueva plataforma que tenemos de difusión de nuestros cuadernos médicos sociales queremos llegar en forma mucho más oportuna, como decía Yuri, pero en forma también mucho más amplia, para poner en manos de cualquier persona, de las personas de a pie, poner a su disposición justamente estos cuadernos médicos sociales. También es un motivo de mucha alegría porque, como lo dijo por ahí José, parte de los terrenos de la Quinta Normal del parque eran de la Villa Portales, y yo soy nacido y criado en la Villa Portales. Por lo tanto, soy un visitador desde muy pequeño de este parque y de este museo en particular. Y de hecho recuerdo que mi primer trabajo remunerado fue en las ferias de Navidad que hacían acá, que se entraban por calle Portales, cuidando autos a los 8 años. Así que es un motivo de alegría. Cuántas cosas peluceo hice acá, aunque me reten, cuando niños veníamos a cazar lagartijas aquí a la Quinta Normal. Pero eso ya no lo haríamos más. Por lo tanto, es mucha alegría, y también un poco en base al libro de pioneras, mujeres que tienen liderazgo en Chile. Nuestro colegio se ha hecho cargo de aquello también. Tuvimos a la primera presidenta médica del colegio médico, y que, como ustedes bien conocen y todos reconocemos, tiene un tremendo liderazgo en nuestro país en este momento. Así como ella, también tenemos a nuestra vicepresidenta, la doctora Guerrero, a la doctora Chartier como prosecretaria. Pero también quiero contarles, para quienes no lo saben, nuestro colegio médico quiere seguir avanzando en este sentido, y por eso desde hace pocos años atrás puso en el reglamento del colegio médico una cláusula que todas las directivas, todas las agrupaciones, todos los departamentos en sus directivas tienen que tener una cuota de género, que un género no exceda el 60% de su presencia en cada una de las mesas directivas, y eso estamos representándolo y manteniéndolo, y queremos que eso además se extienda a otras instancias. Nos alegra, por ejemplo, que acá está la presidenta Ana Nieto del Colegio de Químicos Farmacéuticos. También tenemos liderazgo ahí. Está Jimena Solís, presidenta de la Asociación de Tecnólogos Médicos de Oftalmología, con quien ella en particular, durante muchos años hemos llevado la medicina, la oftalmología a los lugares más remotos de nuestro país. Esto quiere decir, y eso es una invitación que le hago a todos ustedes, que cada uno de nosotros ponga toda su experticia a disposición de la gente más vulnerable, de la gente común y corriente de nuestro país, porque en la medida que logremos hacer esto, probablemente podamos avanzar en muchos aspectos de nuestra sociedad en términos de equidad y de aporte nuestro justamente a que toda la gente tenga mayor facilidad para lograr su mayor desarrollo de todo punto de vista en la sociedad en nuestro país. Muchas gracias, doctor Yuri Carvajal. Un sentido agradecimiento a la Mesa Directiva Nacional del Colegio Médico, y estamos a su disposición porque creemos que estos cuadernos deben avanzar más y transformarlos probablemente en una de las instancias de salud pública más importantes de nuestro país. Así que muchas gracias, los invito a todos a trabajar en conjunto, y que ojalá la próxima vez que nos veamos tengamos mucho más interacción con el mundo civil, con la sociedad, porque creo que todos lo necesitamos para hacer de Chile un mejor país. Muchas gracias.